Ustedes saben muy bien que las palabras que se van instalando desde los medios, de todos los medios, y también desde un sector de la política, de un sector de la economía, van construyendo un lenguaje que se va repitiendo sistemáticamente y que per se tienen un concepto que no lo ponemos en discusión. Entonces se repiten sistemáticamente ciertas lógicas que a priori cuando uno las escucha habla bien de quienes la pronuncian, pero que luego cuando vos las analizás desde la praxis misma, desde el día a día, desde el territorio, y esas palabras con esos conceptos empiezan a desvanecerse. Y uno de ellos es los que recién les mencionaba, ¿no? Se habla mucho de la gobernabilidad, se habla mucho de que si al gobierno de Milei le va bien, a todos los argentinos y argentinas nos va bien, como si en realidad cada gobierno no representase intereses concretos, que entran en disputa, que entran en tensión, y allí está el juego de la democracia. Se reunieron gobernadores de un lado y del otro, se reunieron dirigentes políticos, se reúnen sindicalistas, y todos hablan de garantizar la gobernabilidad. Lo primero que quiero decir es que, por supuesto que el respeto al ganador de las elecciones, que es Javier Milei, Victoria Villarroel, eso es indiscutible, ¿eh? Porque si no, cada vez que se gana lo que a uno le sintetiza, estamos en democracia, y cuando se pierde no lo estamos, no. El voto hay que respetarlo. Pero hay que respetarlo porque de verdad queremos disfrutar y defender la democracia. Pero disfrutar y defender la democracia no es entender que aquel que gana debe tener la absoluta libertad para hacer lo que se le cante porque ha sido elegido. Y ahí aparece la palabra gobernabilidad. Y siempre se adjudica la garantía de gobernabilidad que debe darla la oposición, ¿no? Entonces hoy aparecen radicales, gente del PRO, gente de Juntos por el Cambio, algunos dirigentes sindicales que dicen: nosotros vamos a garantizarle gobernabilidad a este nuevo gobierno. Y lo primero que tengo para decir es que la gobernabilidad nunca es primero responsabilidad de la oposición. Eso es una mentira que se instala. La gobernabilidad es responsabilidad del Ejecutivo que ha sido elegido para gobernar. Si quienes han sido elegidos por el voto popular respetan el contrato social, el contrato electoral, si aquellos que han sido elegidos para gobernar llevan adelante políticas que pueden ser más cercanas o no a lo que nosotros entendemos como idea política, acá, ahí, en esa instancia, no hay discusión. El problema es si esa gobernabilidad pone en riesgo los derechos que la democracia y nuestra Constitución garantiza. Entonces, la gobernabilidad está en manos de quienes gobiernan. La gobernabilidad está en manos de Milei, de Victoria Villarroel y de Mauricio Macri, Jorge Macri también, pero de Mauricio Macri que ahora se metió por la ventana y ahí está. Son ellos los que deben cuidar nuestra democracia. Si hacen las cosas bien, si no van en pos de recortar derechos, si no hambrean al pueblo argentino, si no echan atrás luchas históricas y respetan esta democracia con la pluralidad que eso significa, entonces la gobernabilidad está garantizada. Por el contrario, si lo que hacen es llevar adelante políticas de recorte, llevar adelante políticas de ajuste, como decía uno de los ex asesores ahora de Milei, Carlos Rodríguez, bueno, van a tener que sufrir, se van a tener que ajustar y va a haber consecuencias. O como dice Macri, bueno, los orcos van a tener que saber cuándo salir. ¿Por qué? Porque los que votaron a Milei van a salir a defenderlo. Que tengan cuidado los orcos. Si esta es la lógica que se viene, los que ponen en riesgo su propia gobernabilidad son ellos. Porque el rol de la oposición es representar a aquellos que lo votaron. Y es representar los intereses de las minorías que no se ven precisamente en las políticas, o que pueden no verse en las políticas que vaya a aplicar el gobierno electo. Entonces, propongo terminar con esa lógica. No es responsabilidad del periodismo opositor garantizarle gobernabilidad. La gobernabilidad te la va a dar si llevas leyes y ganás. Ese proyecto de ley gana con los votos. Si esas políticas le mejoran la vida a la gente, no vas a tener problema de gobernabilidad. Ahora bien, si es lo inverso, la lógica de la oposición es
dar la disputa y la confrontación política, que es lo que mantiene viva la democracia. Porque si no, la lógica democrática sería el que gana habla, el que gana ordena, el que gana decide y el resto se calla. Y la verdad es que no. Ahora, a mí lo que más me preocupa en este escenario político, que se estira y que nadie básicamente sabemos qué va a hacer Milei o qué va a hacer su titiritero Mauricio Macri, ya no es lo que ellos determinen. Me empieza a preocupar cuál va a ser el rol de la oposición. Y cuando hablo de oposición hablo del peronismo y hablo de la izquierda. Porque los radicales, la verdad que pegaron 2 o 3 gritos, ahora yo no escucho a nadie, no sé si se están acomodando otra vez, no lo pregunto con ironía, lo pregunto nomás. No sé si se están acomodando otra vez, si van a hacer oposición, los del PRO que no estaban de acuerdo con irse con Milei, no sé qué harán, el socialismo, no sé qué hará, la coalición cívica ya dijo que se fue de Juntos por el Cambio. Ahora digo, ellos está bien, me preocupa, entonces, ¿cuál va a ser el rol de la oposición y quién va a conducir la oposición? Insisto, una oposición que no va a poner en duda la gobernabilidad si el país y las argentinas y argentinas vivimos bien. Ahora, si es todo lo contrario, insisto y con intención, el rol de la oposición no es abrazar, apañar o negociar. Entonces, una palabra es gobernabilidad y la otra palabra que se hace urgente en estos tiempos es representatividad. En la Argentina hay un enorme problema de representatividad. ¿A la responsabilidad de algunos dirigentes políticos, de la dirigencia política? Sí, no de todos. ¿Responsabilidad de una sociedad que también se despolitizó? Sí. ¿Responsabilidad de las organizaciones sindicales? ¿De algunas de ellas? Sí, también. Porque la magnitud y la vehemencia con la que vaya a gobernar Javier Milei y su séquito debe ser directamente proporcional su nivel de resistencia y oposición. Insisto, si se tocan derechos. Ahora, en este escenario, con este resultado electoral, creo que el campo nacional y popular, no le gusta a Mariano Martín que lo digamos así, el peronismo y otros satélites, deben representar. Entonces, cuando uno se entera que hay dirigentes sindicales que ya se reunieron con algunos posibles funcionarios de los libertarios y ya acordaron, yo me pregunto hasta cuándo. Y yo me pregunto si no nos terminamos de dar cuenta que la lógica de mantener una porción de poder a cambio de negociar los derechos de quienes representamos, tarde o temprano eso se cae. La Argentina necesita, para hacer una clara oposición ante un modelo que a priori se visibiliza como fascista y como que viene a recortar derechos, necesita una representación sindical que de verdad represente a los trabajadores y a las trabajadoras. Porque, y no los voy a incluir a todos, porque vuelvo con la lógica y me lo pregunto, que nadie se ofenda, y si se ofenden hay un montón de terapeutas. Digo, si algún sector de la dirigencia de la CGT cree que la manera de resistir ante el avance sobre los derechos laborales es sentarse a negociar como hicieron en otras etapas con Mauricio Macri, no. Esa dirigencia sindical debe ser renovada por unas bases que pongan en discusión quienes nos representan. Si la dirigencia política cree que el acuerdo en la mesa chica con 5 o 6 basta para contener a un pueblo que de ser violentado se quiere organizar y protestar como la democracia lo permite, si ese sector de la dirigencia política sigue en esas mismas lógicas, siempre perdemos lo mismo. Entonces, una vez más comienza en la Argentina el riesgo de que la política vuelva a ser vista como mala palabra. Y eso va a depender de una sociedad que exija y de una dirigencia social que esté a la altura y que debe renovarse. Cuando Axel Kicillof dijo, siento que estamos todo el tiempo cantando como un CD, escuchando un CD o canciones de grandes éxitos, tenemos que construir nuevas canciones. No estaba desconociendo, por ejemplo, la conducción de Cristina Kirchner. Estaba diciendo lo que ella misma expresó. Hay que construir nuevas generaciones de dirigentes, hombres y mujeres, en la política y en el sindicalismo y en los movimientos sociales. Yo estoy bastante aburrido ya de ver dirigentes de movimientos sociales millonarios, sindicalistas millonarios, y que pasó el gobierno de Mauricio Macri, ellos siguieron siendo millonarios y el pueblo se empodereció. Siguieron con la misma lógica de construcción política
Y hoy tenemos el resultado electoral que tenemos. Lo digo en términos generales, al que le quepa el poncho que se lo ponga. Pero la realidad es que esta Argentina necesita cuidar y proteger el Estado. Y proteger el Estado no es cuidar los intereses de un sector de la dirigencia política o un sector del sindicalismo argentino que en realidad no quiere cuidar el Estado porque el Estado significa, sino quiere cuidar el Estado porque ese Estado y los trabajadores de ese Estado le generan una cuota de obra social o una cuota de aporte que les permite a ellos tener, no sé, se me ocurre una red de restaurantes, algunos tienen. Entonces, eso tiene que empezar a cambiar en la Argentina. Y no digo que tiene que cambiar con la lógica que quiere Milei, porque cuando gobierna la derecha dice, tenemos que reformar el Estado, pero ellos usan la palabra reforma porque es más simpática, y lo que vienen es a destruir el Estado. En este caso a Milei sí le vamos a reconocer que él lo dijo de entrada. Pero cuando Macri dice vamos a reformar el Estado, te está diciendo que lo va a destruir el Estado. Bien, el campo nacional y popular, el peronismo, cuando gobierna, debe reformar el Estado para mejor. Debe reformar el Estado para que sea menos burocrático. Debe reformar el Estado para que sea más eficiente y llegue directamente a la sociedad toda. Ahora, evidentemente, la representatividad política que construyó estos últimos 8 años hizo agua. Y como no hay cheque en blanco para Milei, no hay cheque en blanco para esa dirigencia que se vaya a esconder o esa dirigencia que vaya a hacer silencio porque está acunando algún acuerdito por las espaldas. Porque si no, se termina dinamitando todo. El mejor juego que se le puede hacer a esta derecha no es criticarla o dejarla de criticar desde algunos sectores. Es representando los intereses para los que cada uno fue votado. Los dirigentes sindicales representan a los trabajadores. No solamente los laboratorios y las obras sociales, los trabajadores. La dirigencia política representa, si han sido elegidos en un ejecutivo, en intendencias, en gobernaciones, representan el voto. Entonces, aquí no está en riesgo la gobernabilidad. Para que exista gobernabilidad, el Ejecutivo debe cumplir con la palabra que se le da al electorado. Y quienes hacen la oposición deben representar los intereses de aquellos que están siendo vulnerados en sus derechos. No es muy difícil la ecuación. Se trata de la política. Esa es la verdadera democracia. Que cada cual represente lo que deba representar. Ojo con cometer los mismos errores que se cometieron con el gobierno de Macri. Porque entre otras cosas le permitió a Macri volver. Pequeño detalle. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para...